Bendiciones a todos, el Señor los bendiga, los guardes y que la paz de nuestro soberano Adón sea sobre cada una de sus vidas, de sus hogares y de sus casas. Que la gloria del Eterno los sostenga. Hoy continuamos con el estudio de Jeremías y hoy vamos a mirar Jeremías capítulo 4 y vamos a ver si vamos a mirar el verso 9 y 10. Jeremías 4, 9 y 10. Amén. Y el título de lo que vamos a ver es el efecto del juicio justo. Para todos los que están en el grupo de WhatsApp, porque tenemos un grupo de WhatsApp personal. Yo envié, porque esto lo hice anoche, el bosquejo de lo que envío, lo envié anoche en WhatsApp, así que los que tengan en WhatsApp lo pueden ir mirando conforme lo vamos desarrollando, ¿no? Y el título es Efecto del juicio justo. Entonces vamos a mirar la palabra del Señor y vamos a leer esos dos versículos y dicen de la siguiente forma. Jeremías 4, vamos a leer el 9 y el 10. En aquel día, dice Yahweh, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije, ay, ay, Yahweh Elohim, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Amén. Ahí lo vamos a dejar. Bendito Rey de Reyes, bendito Adón, soberano, soberano, tú que reinas sobre todo poder, sobre todo gobierno, sobre toda fuerza, te presentamos delante de tu trono, bendito Yahshua HaMashiach, cada momento de esta palabra, para que tú hables y ministres conforme la potencia del poder de tu palabra. Que nos ministres, nos hables y nos enseñes, porque necesitamos tu guía, tu fuerza y tu dirección para glorificar tu nombre y seguir tus pisadas. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a mirar y vamos a empezar en Jeremías 4:9. Dice, en aquel día, dice Yahweh, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Entonces algo que nosotros vamos a mirar es que dice que desfallecerán el corazón del rey. Ahora, cuando venga el juicio terrible, incluso lo que él está hablando aquí es que aún la nobleza de Judá perderá su valentía y la esperanza. Algo que muchas veces nosotros no notamos cuando leemos la Biblia rápidamente, nos podemos perder muchos hechos. Y uno de esos hechos es que nuestro rey habla de que aquí precisamente lo que dice en Jeremías, dice que desfallecerá el corazón del rey. O sea, él está hablando de los más altos cargos en las naciones, ¿no? Luego dice, y el corazón de los príncipes, o sea, sigue hablando de altos cargos, no solo de los reyes, o sea, los que llamamos hoy en día presidentes, sino de todo lo que es todo lo que son los cargos gubernamentales, dice que van a desfallecer. Imagínense por qué van a desfallecer, a causa del poder de los juicios. Y por eso nosotros tenemos que, por eso dice él que nosotros tenemos que entender que los juicios de él son terribles, tan terribles que ni los presidentes, ni lo que es la nobleza lo podrán entender, sino que para ellos va a ser algo, escúchenlo bien, normalmente los juicios de nuestro rey, de nuestro Dios, toman por sorpresa, escúchenlo,
al que no está conectado con la palabra de Dios y al que no ha hecho una intimidad con la palabra y en oración en la presencia del Señor. Entonces, cualquier persona que anda desconectado, ¿no? Claro, digamos lo que llamamos, acuérdense de ese mundo iglesiero. Iglesiero es una persona que pisa un lugar, ¿no? Que va a un lugar, pero ya es una costumbre, pero él no es parte de ese lugar. Ese Dios no es parte de su relación íntima, ¿no? Él no es parte fundamental de sus decisiones, de sus sentimientos, de sus vivencias, sino que está ahí como algo provisional, ¿no? Como cuando todo mundo, digamos, compra un coche y todo el mundo dice, sí, yo entro al coche y uso el coche. Y te dicen, ¿y tu coche tiene airbag? Y tú dices, obvio que tiene que tener airbag, lo compré con airbag, ¿no? Que ahora eso ya viene en línea, ¿no? Todo coche, pero antiguamente no. Pero es como saber que tengo un airbag y cuando se utiliza el airbag. No, él se utiliza solo cuando yo lo necesite. Y muchos tenemos a veces un Dios airbag, ¿no? No, él cuando yo esté mal, él va a actuar, ¿no? Cuando yo lo necesite, él se va a activar automático, es automático. Y eso es lo que nuestro rey nos está queriendo hoy hacer entender. Entonces, cuando habla aquí en la escritura de la nobleza, es un símbolo de estatus espiritual también. No solo los reyes de la tierra, sino el estatus. ¿Qué quiere decir? O sea, todo lo que es las élites, ojo, élites espirituales, como las grandes iglesias, como por ejemplo la iglesia, ¿no? Romana. Porque es romana, por eso su nombre lo dice católica, o sea, universal romana. No dice universal del Mesías, dice universal romana, o sea, su sede es Roma, su esencia es Roma, su principio es Roma y su fin será Roma, ¿no? Entonces, eso es importante entender, que esto habla también del estatus espiritual, también habla de todos los que como cardenales, ¿no? De todos los que se denominan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todo, ahí entra todo. Entonces esos son como los estatus de la nobleza espiritual y los estatus de la nobleza política, ¿no? De las naciones. Entonces dice que aquellos que actúan como dueños y señores de todo. ¿No se han dado cuenta que, por ejemplo, todo lo que es el clérigo actúan como las autoridades supremas y por eso esperan que les rindan honor y los saluden con una venia? Y que así también muchos en la línea cristiandad y en la línea protestante y en la línea evangélica lo mismo. Llega una persona, ¿no? Con su traje de última marca, ¿no? Su corbata que no falte, porque eso la corbata es el sello. Y entonces, como que le hacen, uy, lo saludan y le hacen venias también a las personas, ¿no? Entonces es lo que también Dios está hablando, esos que se creen dueños de la religión, esos que se creen dueños de mi palabra, esos que se creen dueños de la tierra, esos que se creen dueños de los tesoros de la tierra, esos que se creen dueños de las almas de la tierra, esos que se creen dueños del espíritu, de mi espíritu, esos que se creen dueños de mi creación, esos que se creen dueños, ojo, oído a esto que les voy a decir, de mi planeta. Satanás es el príncipe del mundo, no el dueño del planeta. El dueño del planeta es el rey de reyes. Por eso aquí este reinado es símbolo de qué? De todas las autoridades. Y Dios dice, voy a dar un golpe a las autoridades. ¿Por qué? Porque ellas no van a saber. ¿Y cómo? Usando al mismo hombre, nación contra nación. Ahora, vayan al libro de Oseas, que estaba yo orando ahí, cuando el Señor me puso esto de Oseas. Y en el capítulo 5 de Oseas, mire lo que encontré. Encontré algo. Y dice en Oseas 5, en el verso 1 en adelante, dice, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel. O sea, le habla a todo el sacerdocio de la casa de Israel y dice, y casa de Israel y casa del rey.
escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa, habéis sido, y dice, y mi red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Ahora, me puse a buscar y resulta que Mizpa significa atalaya. Y mire qué es lo que dice. Si Mizpa simboliza atalaya, es una ciudad, pero es el nombre de esa ciudad, su símbolo es atalaya. ¿Y qué es atalaya? Atalaya es como un mensajero. Atalaya es como un guardián a la vez. Un guardián que protege, un guardián que está listo para dar aviso, aquí no entran. O un atalaya es un guardián que alerta al pueblo y le dice al pueblo, que vienen los enemigos, o alistémonos porque los enemigos los estoy avistando. Entonces eso significa atalaya. Pero miren, entonces el versículo hay que saberlo leer para entenderlo. En la parte B, acuérdense que muchos versículos tienen una o dos, tres partes divididas por puntos y comas. Entonces nosotros debemos por eso entender las divisiones. Y dice en el capítulo 5, versículo 1, porque para vosotros es el juicio. Antes le está hablando ahí en la primera parte a los sacerdotes. Pero dice, para ustedes es el juicio. Pues habéis sido lazo si usted no lea al Mizpa ahora, sino habéis sido lazo para los que daban alerta, para los atalayas. Imagínense eso tan tremendo. O sea que los sacerdotes, ¿qué es un sacerdote? Eso lo debo entender yo en la palabra. Escrituralmente son las personas que se supone deben estar cerca a la presencia de Dios, pero no solo cerca, conocer la presencia de Dios y cómo se accede a la presencia de Dios, y que son los que supuestamente, no supuestamente es eso, son los que acercan al pueblo de Dios a su Dios. Imagínense la labor de un sacerdote. Un sacerdote por eso se supone que conoce a Dios, conoce la palabra y conoce el camino a Dios. Entonces el sacerdote coge al pueblo, o sea, las personas, a las ovejas, y las acercan al Creador. Por eso un sacerdote, escuchen esto, que esto es importantísimo. Un sacerdote no debe centrar a las personas en él, sino debe centrar a las personas en lo que él enseña de Dios, del carácter de Dios, porque la palabra de Dios es el carácter de Dios, para que la gente se centre en Dios, conozcan de Dios, busquen de Dios, ojo, y dependan de Dios. Eso es un sacerdote. Y si lo queremos transformar a palabras actuales para que a usted le quede más fácil entenderlo, entonces pongámoslo la palabra siervo de Dios. En cualquiera de sus niveles, siervo de Dios. O sea que si decimos un apóstol hoy en día, un apóstol, ¿no? Apóstol, evangelista, ¿cómo era? No, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, cualquiera de esos cargos, porque son cargos, más que títulos, son responsabilidades, todos tienen una función, servir. Porque el Mesías, que es el sumo sacerdote, el pastor de pastores, el profeta de profetas, el evangelista por excelencia, el pastor de toda la iglesia y todo Israel, y el maestro de maestros, porque él no es que sepa mucho, él es la palabra viva. Entonces entiendan esto. Con eso en mente, mire lo que nuestro rey le está diciendo, y estamos en el verso 1, lo estamos analizando. Dice, ¿para quién es la condena? Para los sacerdotes. Si tú condenas a un sacerdote, ¿tú por qué lo puedes condenar? Tú no lo puedes condenar, Dios mío, por otra cosa que no sea que él haga lo que debería hacer, que no cumpla su responsabilidad. Por nada más usted lo puede. Si peca,
en sí mismo, ¿qué está haciendo el sacerdote? Está pervirtiendo el envase que Dios está usando y que Dios pretende usar para servir a su pueblo. Entonces, ¿lo están entendiendo? Por eso aquí cuando dice que la sentencia es para los sacerdotes, dice, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa, o sea, para los atalayas. ¿Quiénes son los atalayas? Esas personas que tal vez no tienen cargos en las iglesias, pero están orando y Dios les muestra que viene peligro. El soberano les muestra que las cosas se hacen mal. El soberano les muestra que por ejemplo, que en la casa se está admitiendo un pecado y no se enjuicia, no se muestra, no se hace nada, que por ejemplo con los hogares, con las familias, que suceden cosas, hay aberraciones y nadie le pone paro, nadie dice alto, esto no puede suceder en nuestro hogar. Eso es una atalaya. Una atalaya es una persona que está conectada con Dios, no conectada con la sospecha ni conectado con el chisme. Es una persona que está conectada con el cielo y con la palabra. Entonces el cielo, como es santo, la palabra que es pura y santa, le muestra lo que se está haciendo mal y las puertas que el enemigo está abriendo, sea en una congregación, en una persona, en un hogar, en una ciudad, en un pueblo. Eso es una atalaya. Y el atalaya no tiene que tener títulos, olvídese. El atalaya es alguien sensible, alguien rendido a la presencia de Dios. Y dice que por eso le tendieron lazo. ¿Qué lazo? Detuvieron un lazo para que si yo enlazo un ternero, si enlazo a un perro, un caballo, ¿qué hago? Pues lo detengo, lo manejo, no lo dejo ir para donde él va, para donde él quiere ir. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los sacerdotes? Como estaban pervirtieron a los que iban a alertar o a mostrar la verdad. ¿Y qué es lo que dice? Y red, después de Mizpa, que hay una coma, dice, y red tendida sobre Tabor. ¿Tabor qué es? Un monte, el monte Tabor. ¿Y qué se hacía allí? Se sacrificaba. Y dice, versículo 2 de Oseas 5, y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. El Señor, el soberano, ¿por qué me daba este versículo? Porque si usted mira Jeremías, todo lo que viene del versículo 9, 10 en adelante, ¿cuál es el pecado del pueblo? Que los líderes religiosos, ojo con esto que voy a decir. Muchas veces esto de saber que Dios habla al sacerdocio y a los líderes, hay personas que tropiezan mucho en eso, porque entonces empiezan a echar culpas. La culpa es de fulano, la culpa es de este, y la culpa de él. Escuchen, si en mi casa, escúchenlo por favor, si en mi casa ocurren desgracias, no es la culpa de mis líderes, sino es la culpa mía. Porque en mi casa el líder soy yo. El sacerdote soy yo. ¿Lo están entendiendo? Yo por menos Biblia o más Biblia que conozca, escúchenlo esto, yo puedo estar bajo una cobertura de sacerdotes, de líderes espirituales, escúchenmelo bien, esto tiene que quedar claro y es lo que nuestro Adón está mostrando en estos tiempos. Y ahora, algo muy importante, que nosotros miramos los líderes, sí, pero Dios dice, tú tuviste, por ejemplo, un sacerdote y ese sacerdote fue corrupto. Dios te va a demandar, ¿tú qué hiciste? Pero sobre todo, si el pecado de él se encuentra en ti, es culpa de ese sacerdote o de ti. Porque ese sacerdote tiene una responsabilidad ante su Adón. Pero tú, aparte de eso, tú tienes una responsabilidad con el cielo. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Que muchas veces no se disciernen esas cosas
y simplemente juzgamos. Pero por eso es que el apóstol Pablo enseña que el juicio debe empezar, como el Mesías lo dijo, por casa. O sea, el juicio, antes de yo enjuiciar a alguien, yo me enjuicio yo. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces esto es tremendo porque nuestro rey dice, si ellos profanaron, las leyes pisotearon, pero ¿y si yo, por eso mire, y si una persona dice, no, un ejemplo, yo vivo solo, yo vivo sola, pues tú eres el sacerdote de ti mismo en tu casa. En tu casa, en tu piso, en tu apartamento, donde vivas, tú eres el sacerdote y Dios te va a decir, yo no te llamé como sacerdotes, por eso es que en el libro de Apocalipsis Dios nos quita una venda y dice que a todos, dice, yo quiero construir un reino de sacerdotes. ¿Qué sacerdotes? Íntimos, que conozcan mi palabra, que conozcan mi corazón y que conozcan el camino a mi presencia, un sacerdote, y que todo el que es sacerdote, por eso dice que él quiere constituir un reino, no de ovejas, no de ganado, un reino de sacerdotes, o sea, santos, santidad, conocimiento. ¿Ven? Intimidad, porque el sacerdote y el rey, ¿qué hacen? Se reúnen los sacerdotes y el rey. ¿Y qué hacen? Designan, esto se necesita, esto hay que cambiarlo. El pueblo, ¿qué opina? ¿Quién le pregunta? Escúchenlo bien. ¿Quién le pregunta? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué opina el pueblo? El rey no sale al pueblo. El rey va a sus sacerdotes y le dice, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo están las comarcas? ¿Cómo están las veredas? ¿Cómo está el área económica? Todo eso lo manejan sacerdotes. ¿Lo entendemos? O sea, el sacerdote es el cercano al pueblo. Pero precisamente si él es el cercano al pueblo, él acerca el corazón, escúchelo, del rey a su pueblo con las necesidades de su pueblo y acerca al pueblo con los requerimientos del rey. Yo creo que esto está más que claro. Lo estoy explicando. Pero miren lo que viene aquí. Estoy en Oseas 5:6, estamos estudiando Jeremías 4 del 9 y el 10, los dos versos. Pero miren lo que dice el verso 3 en Oseas 5, que es como con el que lo estamos mostrando en un espejo, ¿no? El paralelismo. Y dice, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. O sea, nuestro Adón está diciendo, todo yo lo conozco. Los que gobiernan a mi pueblo yo los conozco. Y a mi pueblo yo lo conozco. Y mire lo que dice, yo los conozco. No, y no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y te has contaminado, Israel. ¿Por qué habla de Efraín? Acuérdense que Judá, ¿qué pasó? Que el reino se divide en dos. Pero aquí nuestro Dios, ¿por qué? ¿Qué significa Efraín? Tenemos que entender. Y yo busqué el significado de Efraín, y Efraín significa fructífero, significa privilegiado, provechoso. Entonces nuestro Dios, ¿a quién le está hablando? A los que han sido privilegiados, a los que han sido provechosos y fructíferos. Dice, con ustedes tengo yo que arreglar cuentas. ¿Por qué eso? Piénsenlo por un momento. Porque si Dios, el soberano, prospera a una persona, le da a la persona salud, lo beneficia, le da todos los recursos, escúchenlo bien. Así esa persona no sea casada, así esa persona sea un joven, así esa persona diga, no, pero tengo mi esposa y mis hijos, pero así la persona, así sea un, digamos, ¿no? Como hoy en día, un pastor, ¿no? Ah, pero tengo pocas, 5, 10 personas. No, es lo que Dios le da. Si yo te he establecido para eso, como persona, como sacerdote, como hogar, como hombre, como mujer, como familia, como casa, tú no vas a ser desconocido delante de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Los cómodos es lo que está diciendo. Los que yo les acomodé, los que yo bendije, ¿qué hicieron? Se prostituyeron y se han contaminado.
¿Y qué simboliza Israel? Íntimos, escogidos, apartados. ¿Israel quién es? Mi pueblo. Y el pueblo es todo. ¿Qué es el pueblo? Rey, sacerdotes, todos, soldados, todo es el pueblo. Entonces dice que se prostituyeron. Y miren, el versículo 4 es brutal. ¿Por qué vienen juicios? La palabra que empieza este capítulo 5 es la palabra que predomina por eso usted la tiene que entender con la preposición de que hay un juicio. Mire lo que es el versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios. Dios no es tonto. Dios no lo burla a nadie. Nosotros podemos creerlo tonto. Nosotros podemos tratar a Dios de tonto. Alguien va a decir, no, muy religioso. No, eso nunca. Sí, lo tratamos de tonto. Nosotros lo creemos tonto con nuestras actitudes y con nuestras palabras lo estamos siendo vulgares. Estamos siendo obscenos, abusivos, porque nuestras formas, nuestras actitudes, nuestra forma de actuar, de decidir, le está diciendo, yo creo que te puedo burlar, yo creo que te puedo ganar, yo creo que yo puedo ir por otro lado y te puedo burlar y salirte adelante, Dios. Así somos nosotros. Tú eres el rey, pero yo voy por este lado. Tú eres el rey, sí, 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 yo no te lo quito, pero yo actúo como otro rey. O sea, soy un antirrey. ¿Cómo se llamaría eso en vocabulario de Apocalipsis? Antimesías, anticristo. ¿Usted sabía qué significa la palabra anticristo, antimesías? Suplantador. ¿Y qué suplantador? Tú eres el rey, pero yo actúo como rey. Tú eres el dueño, pero yo voy a actuar como dueño. Te voy a suplantar. ¿Con qué? Con mi vida, con mis pensamientos, con mis riquezas, con mi familia. Tú dices en la Biblia que los cría así, pero yo los voy a criar como yo quiero, como yo entiendo, como me parece. ¿Lo están entendiendo? Y ahora aplique eso a la iglesia. ¿Cómo eres tú con la iglesia? O sea, con el conglomerado de hermanos tuyos. ¿Cómo eres? Si tú actúas como tú crees, como tú aprendiste, escúchalo bien, ni aún como aprendiste debe actuar tú, sino como la palabra lo tiene escrito. Tú y yo nos debemos a la palabra y nada más que a la palabra. Todo el que vive bajo la palabra está alineado con el mundo, está alineado con el enemigo, está alineado con Dios y está alineado con todo. Porque el que obedece la palabra de Dios nunca, nunca se sale de los parámetros divinos. Pero todo el que vive conforme él piensa, conforme él cree, conforme él desea, delante de Dios, entiéndelo. Tú puedes decir, lo hice con la mejor intención. Delante de Dios es un rebelde, es un fatuo, es un adúltero, como lo pone aquí, prostituto. ¿Qué es prostituto? ¿Qué es prostituto? Una persona que su cuerpo, sabiendo que tiene dueño, se lo vende a otros por deseos nomás, por satisfacción propia. O sea que esa prostituirse que habla aquí, ¿qué es? La raíz, el eje de la prostitución, ¿qué es? Egoísmo, confiar en sí mismo, creer en sí mismo, autosuficiencia. Por eso, para dejar de ser un pueblo prostituido, la confianza en quién debe descansar, en el Rey de Reyes, no en mí, no en mi trabajo, no en mis talentos, no en mis posibilidades, no en el dinero, no en la fama, no en lo que puedo. Miren cómo la palabra está hablando, está hablando. Ahora, miren, todo ese egoísmo, ¿de dónde sale? Versículo 5, Oseas 5:5. La soberbia de Israel. ¿Qué hace la soberbia del pueblo de Dios? Y Israel es su pueblo. Y mire lo que dice el soberano. Le desmentirá en su cara. O sea, va a quedar avergonzado. Israel y Efraín tropezarán en su pecado
y Judá tropezará también con ellos. ¿Por qué habla esto nuestro rey? Mira el versículo 5, es el encabezado, el versículo 1, es el encabezado de lo que está hablando Dios. Porque los líderes, líderes de sí mismo, líderes de un hogar, líderes de una casa, líderes en un trabajo, líderes en una familia, líderes en la iglesia, líderes en medio de tal vez del grupo de sus amigos. ¿Qué es un líder? El que lleva la vocería, al que todos los otros siguen, a los que los demás escuchan. Y Dios que dice, esos líderes están prostituidos. Y por eso las dos primeras palabras del versículo 1 es sacerdocio y juicio. Y por eso dice, oíd sacerdotes, o sea, oíd líderes. Vosotros los supuestos espirituales, vosotros los que creéis que las sabéis todas, vosotros que creéis que conoced mi palabra, vosotros que conocéis los tiempos y las estaciones. Y mire lo que les dice, estad atentos, casa de Israel, o sea, es mi pueblo los que me traicionan. ¿Por qué? Por eso dice escuchad, porque el juicio, porque para vosotros es el juicio. Porque yo puse en el Facebook, puse COVID-10 igual arrepentimiento. COVID-19, dice que 10. Bueno, le bajé unas líneas. Y puse arrepentimiento porque el Señor me ponía el sentir de que esto es para un tiempo de arrepentimiento. Y también abajo puse tiempo de alineamiento con el Creador. ¿Por qué? Porque todos en alguna medida somos líderes. Todos en alguna medida somos sacerdotes delante de nuestro Adón. Tú te puedes ver como una jovencita, tú te puedes ver como un jovencito, tú te puedes ver como una madre joven o una pareja joven. Tú te puedes ver como un hombre mayor y decir, yo ya sí, delante del soberano, tú eres líder de tu vida. Por eso, lo tremendo es que incluso los rumores del desastre inminente, ¿qué dice? Serán un desastre. Por eso es que toda autoridad pervertida, todo líder pervertido y siervo pervertido, ¿en qué andan? En pecados ocultos. ¿Y qué es lo que nuestro rey? Miren, nuestro Dios es un Dios de misericordia, que espera que en todo tiempo nosotros lo oculto del corazón lo saquemos. Pero nosotros nos resistimos y nosotros peleamos contra nuestro rey. Y muchos pelean ante sus amigos, ante sus familias, ante sus líderes espirituales. Pero ¿cómo? No entiendo a Dios. Y Dios dice, ¿no entiendes? ¿O es que no entiende la obstinación de tu corazón que oculta pecado? Y por eso no me entiendes. Mire, solo no entiende, escúchenlo. Solo no entiende el que tiene algo oculto en su corazón. Porque el que todo rinde al Señor, al soberano, tarde o temprano, Él le da sabiduría y le enseña la gran lección de lo que vive. Ahora, dice que los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. ¿Qué significa eso? Los íntimos aterrados. ¿Y qué son profetas? Los mensajeros estarán atónitos porque los mensajeros, pero ¿cómo vino esto de repente? ¿No me lo contaste? Tú no decías. ¿Cuántos están hoy en día? Escuchen esto. Hoy en día, ¿cuántos están diciendo? Luego le están reclamando al soberano. Luego la palabra no dice, santo Dios, que tu palabra tú dijiste, que tú no actuarás antes que le comentes todo a los siervos tus profetas. ¿Sí o no? ¿Y cuántos tienen líderes profetas? Y esos profetas nunca les contaron lo que iba a venir. Nunca les dijeron, el Señor va a venir con juicio. Almacenen alimentos porque nuestro Dios está a punto de enviar castigo, está indignado, está a punto de reprender. Piénsalo. Pero ¿y cuántos
tienen pastores o siervos, no llamemos pastores, nada de eso, siervos de Dios, que les decían, los sacudían con mensajes de poder, pero no esos mensajes de solo gritos emocionales, sino que te estremecían tu espíritu, tu alma, y tú decías, Dios. Pero en vez de la reacción ser arrepentimientos, ¿cuántos reaccionaron con decir, yo no vuelvo por este lugar? Aquí lo maltratan mucho a uno. Cuando la carne se ofende, es porque la persona vive en la carne. Cuando el espíritu se redarguye, es porque la persona vive en el espíritu. Sencillo. De primero de primaria, sencillo. Si se altera la carne, es porque aquel que se le altera la carne es porque vive en la carne y el que gobierna en la carne. Pero aquel que es tocado en el espíritu, ¿qué le sucede? Se humilla porque vive en el espíritu. Entiéndelo. Es sencillo. ¿Y qué dice? Los sacerdotes, los profetas se maravillarán. O sea que cuando venga el juicio terrible, los líderes espirituales no sabrán ni qué hacer. Ni qué hacer. Se esconderán como ratones. Los líderes espirituales no sabrán ni qué hacer porque ellos mismos no regresaron al Señor. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero madre mía, ¿y esto? ¿De aquí a cuándo? ¿Por qué? Porque desconocían y no tenían una intimidad con la palabra. No había una intimidad con la palabra. ¿Por qué? Porque ellos estaban lejos de Dios. Los sacerdotes y los profetas estaban lejos de Dios. Y erraron por eso. Y lo peor que dice este versículo, no circuncidaron sus corazones. O sea, nunca se divorciaron de su pecado, sino andaban. ¿Cuántos han visto esas personas que ocultan, ¿no? Que están casados? ¿Quién es el que oculta que está casado? Un adúltero, un fornicario. Pues todo el que oculta su relación con su rey es un adúltero, un fornicario, porque está casado con el pecado. Ahora, por eso, cuando un corazón no está circuncidado, en él se pueden atesorar cualquier barbaridad de prevaricaciones, cualquier cantidad de cosas deshonestas. Por eso es que lo tremendo es que dice aquí, en este versículo, y que nos hace ver que está indignado el corazón del Santo de Santos. ¿Por qué está indignado? Por la dureza de nuestro corazón, por la dureza de nuestro corazón. Por eso, mire lo que, y luego como dice en el versículo 10, dice, y dije, ay, ay, dice, ¿quién dice? Ay, ay, Yahweh el Elohim, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo, sacerdotes y profetas, y a Jerusalén diciendo, ¿y cómo es que la están? Y mire, paz tendréis, prosperidad tendréis. Mire, es que no es lo habitual, no es lo típico en un lugar donde está el espíritu de la pasión, el espíritu de la emoción, el espíritu de la carne, la pasión del corazón, la pasión de la carne, mas no el Espíritu Santo. Y mire, por eso es que escúchenlo, por favor, no se me distraigan, que cuando un hijo del Santo escucha, percibe mensajes que todo es positivismo, todo es humanismo. ¿Qué es humanismo? Que todos son bendiciones para el hombre. Dios te hizo. Me voy a meter en perdónenmelo, ¿sí? Un poquitico. Eso que está proliferando tan horrible hoy en día en los púlpitos.
mujeres feministas religiosas que andan motivando y lanzándole a las mujeres mensajes tras mensajes, con palabras como empoderamiento, con palabra autoridad. Dios te revistió, Dios te dio, Dios te llamó, nadie te puede detener, arrebátale lo que Satanás te ganó, te quitó. Y así sucesivas, todas esas palabras, gracias a Dios no me las sé todas, porque esos mensajes son para no oír. Escúchenme esto. ¿Qué hizo eso en un corazón? ¿Lo llevó al arrepentimiento? Esas mujeres, esas familias, se fueron a buscar más de su rey. ¿Se fueron a hacer un ayuno? ¿Se fueron a estudiar más la palabra? No, se fueron emocionadas. Se fueron impactadas. ¿Y ese impacto qué hizo? Produjo Espíritu Santo, dones del Espíritu, presencia del soberano. Piensa eso por un momento. Por eso dice, aquí lo que tenemos, por eso dice, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén. O sea, a los que buscaban a Dios de corazón, los que buscaban al Elohim, al santo, su pureza, su esencia. ¿Qué hicieron estos falsos profetas y falsos sacerdotes? Por eso es que dice, o sea, engañaron. Y por eso dice, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. O sea, prometen todo bondad, todo bendición, el año de la prosperidad, el año de la... yo qué sé, todo eso que yo no sé, no tengo cerebro para eso. Todo eso del año el año. Y Jesús bendito. Jeremías se preguntaba si Dios no había en gran manera engañado a su pueblo cuando prometió paz tendréis. Piensen esto. Ahí está escrito, léalo. No está diciendo Jeremías, uy Dios, tú engañaste al pueblo porque prometiste paz tendréis. Ojo con eso. No, él está diciendo, tremendo que nos prometes paz, pero increíble que tengas que mandar juicio. ¿No es lo tremendo? ¿Qué promete nuestro rey a una persona que está en intimidad con él? Paz, prosperidad, bendición, estabilidad. Pero estamos en un mundo corrupto. ¿Y qué sucede muchas veces? Que el corazón se corrompe. Dejamos corromper el corazón. Por eso es lo que el Jeremías está analizando. Por eso aparentemente Dios prometió paz a su pueblo cuando el juicio sorprendería, vendría sobre ellos, ¿no? En lugar de eso. Pero miren ustedes nomás Jeremías 4:9, lo que está hablando, lo que está diciendo, que desfallecerá el corazón del rey. Entonces, aquí lo que tenemos es de que el profeta pudo decir, pudo escribir, y Dios permitió que él escribiera lo que estaba pensando. ¿Para qué? Para que el pueblo piense, reaccione. ¿Ustedes recibieron lo que yo les quería dar o están recibiendo la mano dura que yo nunca quise dar? Por eso cuando dice otro uso de esa palabra, paz tendréis, en la Reina Valera, en Jeremías 23:16, que lo mandé, Jeremías 23:16 y 17, es donde están las palabras de la boca de los profetas falsos, quienes profetizaron paz para aquellos que despreciaban al Señor. Mírenlo, nunca, nunca, nunca habrá paz para todo el que desprecia al gran rey. Sea el más pequeño, sea el más viejo, tenga el título, sea de donde sea. Algo que nosotros ayer analizábamos es que delante de nuestro rey no hay pastores, no hay profetas, no hay maestros, no hay evangelistas, no hay nada. Y por eso el Señor está probando es corazones. ¿Qué eres tú? ¿Qué relación tienes conmigo?
¿Quién eres tú delante de mí? Eso es lo que él está probando. Por eso, ¿por qué fue destruido el pueblo? Porque escuchó lo falso. Porque escuchó lo falso a los que les hablaban lo que su corazón pecaminoso, carnal quería oír. Por eso uno nunca debe, siempre que tú estés, antes de escuchar una palabra, le debes decir, háblame Espíritu Santo. Y no hable lo que yo quiero oír, háblame lo que debo oír. Por eso no fue el Elohim, el gran yo soy, quien engañó al pueblo, sino fue el pecado de sus líderes. Y el pecado de sus líderes, escuche, yo puedo tener un líder corrupto, pero Dios me pone a mí de manifiesto un día y me dice, ¿vas a seguir eso o vas a serme leal? ¿Vas a imitar esa conducta o vas a ser diferente? Porque ellos se lo permiten, ¿tú te lo permites? Eso es algo que nosotros debemos entender. Dios nos dio raciocinio y poder de decisión a todos sus hijos. Por eso aquí lo que nosotros tenemos es que mirar si nosotros verdaderamente hemos sido fieles a su palabra y a nuestro Creador. Por eso la espada ha venido hasta el alma. ¿Por qué hasta el alma? Porque cuando uno espera bendición y viene maldición o juicio y mira la palabra y uno dice, no he estado a la altura, por eso me lo merezco, ¿dónde penetra esa espada? En lugar de paz, juicio. En lugar de bendición, maldición. En lugar de ser guardados, ser esparcidos. Por eso, solo cuando alguien es tocado en lo más íntimo, es que reacciona. Y nuestro rey dijo, me tocó, que reaccionan. Por eso los juicios del Eterno tocarán en lo más íntimo, lo que más amamos. Lo que más amamos, o sea que cuidado con lo que más amas. Porque lo que yo más amo es lo que nuestro Dios va primero a destronar y primero va a tocar. Por eso, cuando hacía esta reflexión, la estudiaba y analizaba esto anoche, algo me ponía el Señor. La degeneración del pueblo viene cuando el pueblo ignora la Torá. El pecado por el cual Dios permite que el pueblo sea juzgado es por la ignorancia tan tremenda del pueblo que desconoce su palabra. Porque cuando un hijo de Dios ama a su Dios, nunca descuida la palabra y entonces su Adón le puede hablar y advertir por la palabra. Por eso los sacerdotes, siervos de la Escritura, la violaron cuando cambiaron la contundencia y realidad de la palabra. Una pregunta, ¿tú te sometes a lo que dicen los hombres o tú te sometes a lo que dice la palabra? Eso es algo que debemos mirar. ¿Tú buscas la palabra para que ella se acomode a ti o tú la estudias o la escuchas para tú rendirte a ella? Respóndetelo. ¿Eres una persona por eso sumiso a la escritura o rebelde y la resistes para no obedecerla? Dios exige en todo esto una respuesta tuya y mía como pueblo, y más que como pueblo, como hijos suyos. Que tú le respondas a quién te sometes tú. Por eso, reflexiona y piensa los cambios necesarios para que su misericordia se derrame sobre ti. Y nunca pidas o esperes misericordia si no has hecho nada para merecerla, o sea, un acto de arrepentimiento. Termino con Proverbios 24:12. Porque si dijereis, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Cómo que no lo? ¿Cómo? ¿No lo supimos? ¿Y tú no sabes que yo sé cuántos mensajes han llegado a tus oídos y a tus ojos y a tu vida? El que mira por tu alma, él lo conocerá, dice Proverbios 24:12. Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Que el Espíritu Santo nos toque, nos ministre
y nos redarguya para llegar a lo profundo de lo que nosotros tenemos que vivir y actuar conforme la gloria de su nombre. Suscríbete y si te lo pone el Señor, lo compartes. Bendiciones.